La música británica ha dejado una huella permanente en la escena global, con artistas y bandas que han marcado la historia de manera incomparable. Como tal, la invasión musical británica inició en los años 60 en el rock e interesantes subgéneros de este, y a medida que transcurrieron los años, también en otros géneros y subgéneros como el synth-pop, el punk, el Britpop y muchos más. Pero es fundamental entender qué ocurrió antes. A mediados de los años 50 e inicios de los 60, la cúspide del rock and roll, así que empecemos. Primero tenemos que regresar a muchos años atrás, cuando la música inglesa enfrentaba críticas negativas. Durante cierto periodo en la historia de la música europea, particularmente en los siglos XVIII y XIX, Alemania y Austria eran países considerados centros importantes de la música clásica. En contraste, Inglaterra no tenía una presencia destacada en la música clásica en ese momento. Sin embargo, esta percepción cambió a lo largo del tiempo, y a medida que avanzaba el siglo XIX y inicios del siglo XX, la música inglesa comenzó a ganar reconocimiento en el escenario musical internacional. Compositores británicos como Edward Elgar y Ralph Vaughan Williams contribuyeron significativamente a la música clásica. Williams incorporó elementos de la música folclórica inglesa en sus composiciones. En cambio, Elgar no se caracterizó por incorporar elementos de la música folclórica inglesa en sus composiciones de la misma manera, sino que fue más conocido por su estilo romántico y su enfoque en la música orquestal y coral, que a menudo tenía un carácter más grandioso y melódico. En los 1930s encontramos a Earl Bowley, un músico muy influyente en el jazz. Ahora viajemos un momento y situémonos en los Estados Unidos, país en el que hubo unos géneros muy claves como el blues, el swing, el rhythm and blues, el country, el folk americano, entre otros. En los 50 surgió el conocido rock and roll, un género que influyó a muchos artistas del mundo entre los medios y tardíos 50s y tempranos 60s, con Elvis Presley y Chuck Berry siendo los músicos dominantes. Entonces, en el Reino Unido, antes de la invasión británica de los 60, encontramos un periodo de rock and roll, por lo que durante la explosión del rock and roll, entre los medios 50s y tempranos 60s, que valga la redundancia, antes de que The Beatles y otras bandas como The Rolling Stones, The Who o The Kings invadieran los mercados y el mundo con sus estilos musicales distintivos, encontramos una serie de artistas, y entre estos destacó a Lonnie Donegan. El primer atisbo del rock and roll británico surgió de la canción Rock Highland Line de Lonnie Donegan. Grabada en 1956, Donegan tomó una canción folclórica afroamericana previamente grabada por el músico de blues Lead Belly y le dio su propio toque enérgico. No obstante, no era rock and roll, sino un género poco conocido llamado skiffle. El skiffle viene de los Estados Unidos de los años 20, cuando músicos afroamericanos pobres usaban instrumentos improvisados, además de guitarras acústicas y banjos baratos, para tocar una versión espontánea de jazz o blues. De hecho, cuando los Beatles eran The Quarrymen, tocaban música skiffle. La versión de Donegan alcanzó el número 6 en las listas de sencillos del Reino Unido en febrero de 1956. A los británicos les atrajo la energía desordenada de la canción. Era folk, pero con una fuerza inusual. Vendió 3 millones de copias y su verdadero poder radicaba en su influencia. En la Gran Bretaña de la posguerra, la clase trabajadora no podía permitirse los equipos caros para reproducir el rhythm and blues y el rock and roll estadounidense. Con el skiffle no se necesitaban ni dinero ni habilidades avanzadas, lo que llevó a muchos jóvenes a formar bandas. Para mediados de 1956, el rock and roll estadounidense empezaba a impregnar la cultura juvenil británica, tanto así que en septiembre fue parodiado por The Goons con Blood Knocks Rock and Roll Call. La icónica canción Rock Around the Clock de la banda americana Bill Haley and His Comets había alcanzado el número 1 el año anterior, y los jóvenes británicos buscaban más, sintonizando la American Forces Network y la estación Radio Luxembourg, que jugó un papel similar a las estaciones piratas para escuchar las últimas canciones de rock and roll, y asimismo hubo un mercado negro en el que soldados y marinos estadounidenses vendían discos de rock and roll que no estaban fácilmente disponibles en el Reino Unido. Este intercambio informal fue una de las formas en las que la música estadounidense llegó al público británico antes de que fuera ampliamente distribuida por sellos británicos.
La dificultad para acceder a los discos más recientes de Estados Unidos llevó a una ola de bandas británicas a hacer su versión de éxitos americanos antes de su lanzamiento oficial en el Reino Unido. Tony Crombie and His Rockets fue la primera banda en lograr un éxito con ese enfoque, alcanzando el puesto 25 con la versión de Tissue to Rock de Freddie Bell and the Bellboys, una canción que apareció en la película Rock Around the Clock de Bill Haley. Poco después del éxito de The Rockets, Tommy, Steele and the Steelmen irrumpieron con Rock with the Caveman, el primer éxito del rock and roll británico en llegar al top 20. La influencia de la música estadounidense era clara. Steele tenía solo 19 años cuando lanzó su primer sencillo y en enero de 1957 también logró el primer número 1 del rock and roll británico con una versión de Singing the Blues de Marty Robbins, superando a Elvis Presley, que no alcanzaría su primer número 1 en el Reino Unido hasta 5 meses después con All Shook Up. Tommy, además, se convirtió en el primer ídolo juvenil de la cultura popular británica. Aunque muchos de los ídolos del rock and roll de Londres en los años 50 imitaban el estilo de Elvis, Cliff Richard se destacó como el más notable de los clones de Elvis. Nacido como Harry Royal Webb, Richard escuchó Heartbreak Hotel en 1956 y su vida cambió para siempre. Supo que esa música sería su futuro. Su nombre artístico, Cliff, hacía alusión a la solidez del rock, mientras que Richard era un tributo a Little Richard. Con su éxito Move It, escrito por Ian Samwell, Richard demostró que no necesitaba recurrir a versiones americanas. Su canción era una auténtica contribución al rock and roll británico, y aunque continuó teniendo decenas de grandes éxitos en el Reino Unido durante las siguientes décadas, sigue siendo su mejor canción. Por otro lado, Ryan Holden, conocido como Vince Taylor, tras su regreso a Inglaterra en 1958, trajo consigo el estilo rockabilly aprendido en Estados Unidos bajo la influencia de Elvis y Gene Vincent. Cambió su nombre a Vince Taylor y formó su banda, The Playboys. Aunque sus primeros 3 sencillos no lograron éxito comercial, el lado B de su segundo sencillo, Brand New Cadillac, se convertiría en un clásico del rockabilly, más tarde versionado por The Clash en el álbum de 1979, London Calling. Otro pionero del rock británico fue Billy Fury, quien destacó en Liverpool antes de los Beatles con su cabello rubio, su estilo de actuación sexualmente provocador y su capacidad para escribir sus propias canciones. Su álbum debut, The Sound of Fury, de 1960, es considerado el primer gran álbum de rock and roll británico. Por su parte, Johnny Kidd and the Pirates lanzaron el icónico sencillo Shakin' All Over en 1960, famoso por su riff de guitarra interpretado por Joe Moretti. Esta canción alcanzó el número 1 en el Reino Unido en 1960. En ese mismo año, la banda de Shadows marcó un hito en la música británica con Apache, que alcanzó el número 1 en 7 países, con destacados sonidos en la guitarra interpretados por el guitarrista Hank Marvin. También es importante destacar a The Shadows con su éxito de 1960, Man of Mystery, el cual sigue la estela de Apache con una misteriosa y oscura vibra que el título sugiere. En 1961, The Moontrackers lanzaron Night of the Vampire, una pieza producida por Joe Meek que combina efectos de sonido exóticos con guitarras espeluznantes. En ese mismo año, Screaming Loud Such sorprendió con Till the Following Night, una de las grabaciones más notables de su carrera. El productor Joe Meek también revolucionó la música al usar el estudio como un instrumento en sí mismo, y su éxito Telstar de 1962 con la banda de Tornadoes fue el primer sencillo británico en llegar al número 1 tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, un instrumental inspirado en el satélite estadounidense del mismo nombre. Interesante escuchar una canción space rock con sonidos psicodélicos 5 años antes de la popularización del space rock. Otros artistas destacados incluyen a The Springfields, quienes en 1962 lanzaron Allentown Yale, uniendo folk y pop con una producción impresionante, siendo la reconocida artista Dusty Springfield la cantante de esta banda antes de iniciar su carrera como solista. Jet Harris, ex bajista de The Shadows, lanzó ese mismo año Main Title Theme, donde su bajo se convirtió en instrumento principal, inspirado en la canción de la secuencia del título, como su nombre lo indica, de la película de 1955 The Man with the Golden Arm. Jerry and the Pacemakers fue la primera banda de Liverpool producida por George Martin y manejada por Brian Epstein,
en lograr un número 1 en las listas del Reino Unido. Y después encontramos a The Beatles. Tanto The Pacemakers como The Beatles y The Searchers representaron una nueva ola de rock británico durante principios de los 60, conocida como Mersey Beat, nombre dado a las bandas provenientes de Liverpool. Los Beatles lanzaron su sencillo debut, Love Me Do, a finales de 1962 y el álbum Please Please Me fue lanzado en 1963 y a partir de ahí fueron imparables, cambiando la música para siempre. En 1963 la música británica ya no se interesaba mucho en Estados Unidos y para finales del 64 los británicos habían invadido completamente el mercado estadounidense. I Want to Hold Your Hand encabezó la lista Billboard ese año, además de otras 8 canciones que también hicieron parte de esta. Los debuts de The Kings, The Rolling Stones y The Animals también empezaron a aparecer en Billboard. Desde ese momento, la música británica dejó de ser una curiosidad regional para convertirse en aquella que empezaba a invadir el mundo. Este fue el video de hoy, espero que les haya encantado y me encantaría hacer una parte 2 hablando sobre la invasión musical británica de los 60, así que comenten si les gustaría verlo. Ahora, antes de cerrar, quiero enviarles mis saludos y agradecimientos a unas cuantas personas, así que gracias a Jorge Gándara, a Arduino Creators y a Christopher Gould por su donación. Y también quiero enviarles saludos a Caro Castillo. Me encanta esto, me siento famosa, qué bonito. Y me encanta que History Dreams esté siendo visto y admirado en Europa, en varios países de Europa. Habiendo dicho esto, no olviden dejar su suscripción, like, comentario, a María que me siga en mis redes sociales y compartan para que más personas conozcan a History Dreams. Así que nos vemos en el próximo. Bye.